a presentar. Sí, Susana ya empezó a grabar. Nuestras actividades le contamos que siempre son grabadas, que si alguien tuviera algún problema con eso, simplemente apaga su cámara, y luego esta grabación estará disponible en el canal YouTube de nuestra asociación, de AOPCB, ¿sí? Bueno, entonces, cierro esta paréntesis y le contaba que pensando qué ejes íbamos a tomar este año con ese tema, eh, leímos un resumen del el libro de Natalia donde se citaba esta frase, ¿no? De la cultura de la impunidad, y nos impactó mucho, nos resonó muchísimo, y fue de ahí que salió la idea de hacer algo sobre esta actividad. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy. Los voy a presentar en el orden que van a intervenir, y les queríamos también decir que para después intercambiar pueden tanto dejar su comentario o su pregunta en el chat, como después tomar la palabra y hablar directamente, ¿sí? Bien, entonces nos acompaña Mariana Mota. Mariana es conocida de todos, creo, pero igual la vamos a precisar que es un ex juez penal. También fue integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Lincoln Bisócero, Quito para los amigos. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Bruselas. Es miembro de la Comisión Académica de la Maestría Bimodal de Estudios Contemporáneos de América Latina. Es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y Tecnología, investigador asociado de la Universidad CLAE, y ha publicado varios libros y artículos sobre distintos temas de relaciones internacionales y política internacional. Pero también, Quito, y no menos, es poeta, y recientemente ha publicado el poemario Tramas de Vida, que presentó en Madrid y más recientemente presentó en Uruguay, en Montevideo, y también en Punta Colorada. Natalia Montealegre Alegría es doctora en antropología, es docente de la Universidad de la República e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ella también cuenta con múltiples publicaciones sobre impunidad. Se destaca su libro El Cóndor pasa, sobre genocidios y metamorfosis, editado por la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación. Entonces, terminada la presentación, le damos la palabra a Mariana. Y la estoy buscando, Mariana. Acá. Hola, buenas noches a todos y todas. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Habíamos acordado que yo empezara con una mirada un poco más jurídica, pero no tan jurídica, tan específica, pero bueno, por esa línea. Eh, Cuando los estados atraviesan procesos de quiebres institucionales como el Uruguay, dictaduras o situaciones de conflicto profundo, pueden ser conflictos armados de diferentes u otros de otro tipo, pero que en definitiva generan un sinnúmero de víctimas y con ello una violación masiva de derechos humanos.
transcurridos esos procesos, el Estado se enfrenta a una situación bueno, de mirar ese pasado y ver qué hace con eso. En esas situaciones, en general, lo que recomiendan los organismos internacionales, la Corte Interamericana, el Estatuto Penal Internacional, etcétera, son transitar procesos que se llaman de justicia transicional. Estos procesos lo que miran es, en principio, y focalizando es a las víctimas, pero no solamente las víctimas directamente perjudicadas por estos conflictos o por un Estado agresor, como puede ser el caso de las dictaduras, sino las víctimas entendidas como colectivo, o sea, las víctimas indirectas y la sociedad toda. Entonces, esta justicia transicional, estos procesos de justicia transicional, que en realidad son como extraordinarios, porque en realidad refieren a situaciones extraordinarias y tienen un abordaje específico, hacen foco principalmente en tres aspectos, ¿no? Uno es el derecho a la verdad, en conocer qué fue lo que pasó, o sea, el acceso a la información lo más completa posible de lo que ocurrió, y en el caso de las víctimas o las situaciones, por ejemplo, de desaparición forzada, es saber dónde están los desaparecidos, recuperar sus restos y tal. Y también esto, como decía antes, no se refiere solamente a las víctimas, este derecho a saber la verdad, el derecho a saber que se menciona, es es un derecho colectivo. Toda la sociedad tiene derecho a saber lo que ocurrió. Más allá de que las víctimas, por supuesto, tienen un interés directo, pero aún si no lo tuvieran, también existe el derecho a saber de toda la sociedad. Luego también un derecho a la justicia, o sea, el derecho a saber y el derecho a conocer los hechos va también de la mano y es necesario recorrer el camino de la justicia, el investigar los hechos, el establecer los responsables, el imponer y determinar las sanciones y que éstas efectivamente se cumplan. O sea, todas esas cuestiones tienen que existir en un derecho a la justicia. Y además de todo eso, el derecho a la reparación, o sea, las víctimas deben ser reparadas en la manera de lo posible. Hay reparación, en general, cuando son graves y profundas violaciones a los derechos humanos, la reparación al estadio anterior es imposible, pero algún tipo de reparación siempre es posible y necesario. El reconocimiento como víctimas, las reparaciones económicas o las reparaciones simbólicas también, los sitios de memoria, que son también un reconocimiento y un dar a conocer a la población y a la comunidad lo que ahí ocurrió, y también integra el derecho a la reparación las garantías de no repetición, que quiere decir que el Estado verifica, o bueno, a través de todo ese proceso de conocimiento, puede detectar o definir cuáles han sido los mecanismos que fueron frágiles y que fueron avasallados y por lo tanto llegaron a esa situación de conflicto o de agresión masiva a los derechos humanos, para fortalecer esos organismos de manera de asegurar o por lo menos prevenir que otros hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Esto no se refiere solamente a un organismo en concreto, sino puede ser varios. Podemos pensar bueno, en la educación de las Fuerzas Armadas, en un fortalecimiento de un poder judicial, en el mayor conocimiento y educación y empoderamiento de los ciudadanos en conocimiento de sus derechos humanos. O sea, son múltiples las maneras en las cuales se pueden recorrer las formas de fortalecer al Estado para evitar que estas situaciones de conflicto puedan volver a darse. Planteaba entonces el escenario de lo que es la justicia transicional, o lo que debería ser, digamos, en manuales. Luego está lo que hace en cada Estado, efectivamente, y qué es lo que ha hecho Uruguay en relación a esta agenda que debería haberse establecido desde la salida de la dictadura para adelante. Bueno, no escapa a nadie que todo esto no ocurrió necesariamente, o ocurrió muy en retazos o en pedazos a destiempo, y en algunas todavía estamos muy, muy lejos de eso, o por lo menos bastante lejanos. En lo que refiere a la búsqueda de la verdad o al derecho a la verdad, el acceso a la información, y acá podemos pensar tanto el conocer desde las víctimas lo que pasó, pero también desde los actores estatales, qué fue lo que ocurrió,
Eso, inmediatamente de recuperada la democracia, si bien existió la comisión parlamentaria que hizo una investigación, fue focalizada exclusivamente en determinar dónde podrían o qué había ocurrido con los desaparecidos, sin establecer, sin profundizar quiénes pueden haber sido sus autores, y fue un resultado de información que no se aportó o no se dio a la población en forma amplia la información que allí se había recogido. La búsqueda de los detenidos desaparecidos, bien sabemos que fue muy prolongada en el tiempo, desde la salida de la dictadura. Recién en el 2005, cuando empieza el primer gobierno del Frente, es cuando se empieza a buscar con falencias, pero que en definitiva sí se empieza a buscar. Antes eso no ocurría. Y es más, se negaba la existencia de detenidos desaparecidos. Recordemos que en gobiernos de Sanguinetti se negaba tal ocurrencia. Luego otros gobiernos manejaban cifras, números de detenidos desaparecidos muy inferior a las que verdaderamente ocurrieron, etc. Cuanto al derecho a la justicia, la instalación de la ley de caducidad lo que hizo fue prohibir todo tipo de investigación. Apenas recuperada la democracia, empezaron a plantearse denuncias en los juzgados y se iniciaron investigaciones, principalmente por búsqueda de niños que habían sido apropiados, por desaparecidos, en algunos casos de homicidios políticos, o sea, personas asesinadas en detenciones, y algunos mucho menores casos de tortura. Pero bueno, iniciaban ese tipo de denuncias, y evidentemente esto había una situación de mucha tensión política, y pactos sucedieron durante mucho tiempo, porque en realidad es común que los estados se resistan a enfrentarse a ese pasado, porque implica también el descubrimiento o el sinceramiento ante la sociedad de vínculos que van más allá de los directamente conocidos como agresores a los derechos humanos. Hay vínculos políticos, hay vínculos económicos que han sostenido esos, en este caso las dictaduras, eso es clarísimo. Entonces, no voy a decirlo porque todo el mundo lo sabe acá, como terminamos con una ley de caducidad que impedía cualquier tipo de investigación. La ley de caducidad, que además era, más allá de que establecía exclusiones, porque decía que los delitos cometidos antes del golpe de Estado podían investigarse, y que los ilícitos económicos también se podían investigar, e incluso los responsables civiles de esos eventuales violaciones a los derechos humanos igual se podían investigar. Eso, que si bien estaba en la letra de esa horrible ley, tampoco se transitó. Abarcó más aún de lo que ya establecía. Lo cierto es que además el Poder Judicial pasa a estar sometido al Poder Ejecutivo, como estaba sometido en la dictadura, vamos, ¿no? Y entonces los jueces tenían que pedirle autorización al Poder Ejecutivo para saber si la denuncia que se les presentaba podía ser tramitada. Los poderes ejecutivos de la época, todos sin excepción, definieron que esos casos estaban comprendidos dentro de la ley, lo cual era muy llamativo. Más allá de este sometimiento al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no podía saber si quien estaba denunciado, si el hecho que estaba denunciado involucraba a policías o militares, si antes no se investigaba. Era una cosa muy lógica, pero en realidad la lógica no primó en el análisis de ninguno de esos casos, y lo que importaba era cerrar las vías judiciales para poder avanzar. Se presentaron muchos recursos de inconstitucionalidad que naufragaron. La Corte de esa época entendía que eso era constitucional, lo cual era también muy absurdo, pero así ocurrió. Y se empezó a transitar incluso por los familiares de detenidos desaparecidos otras vías, que no eran las vías penales, sino las vías de reparación económica ante juzgados de lo contencioso administrativo, como una forma de buscar por ese lado
el conocer la verdad, el poder acceder a información, el poder buscar que se hiciera una investigación bajo el reclamo en realidad de una reparación económica que por supuesto que era lícita, pero el interés también era poder lograr una investigación. Ahí el Estado, o sea, los gobiernos de la época, apuraban en llegar a acuerdos y reparar económicamente a las víctimas para poder clausurar esas causas también. Entonces, claramente la vía judicial estuvo obturada y por por muchos años, desde los 2000, desde el año 86 hasta el 2005, en realidad. Ahí se abre inicialmente las causas, se inicia una causa y que se logra evitar que se aplique la ley de caducidad porque refería a los casos de los detenidos en Buenos Aires. Y ahí se procesa finalmente a un contingente importante de militares que vendrían a ser los más connotados torturadores y asesinos de la dictadura. Finalmente, en el 2000, es con la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso Hellman, bueno, que el Estado logra sacarse de encima la ley de caducidad. Es más largo esto para poder contarlo, pero si no se me va a ir un poco más el tiempo, pero eh, la posibilidad de que se pudiera avanzar sin obviando la ley de caducidad generó muchas discusiones jurisprudenciales, porque el Uruguay no tiene la posibilidad de anular las leyes, entonces la derogación implica el reconocimiento de los efectos anteriores, entonces eso implicaba que las causas cerradas quedaban cerradas, o sea, hay toda una cuestión judicial bueno, que podía afectar a las causas y podía haber una resistencia en cuál era la salida para poder levantar el obstáculo sustancial que significaba la ley de caducidad. Las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley vinieron de la mano muy poquito tiempo antes de lo que fue la sentencia de condena en el caso Hellman. El Uruguay sabía que iba a ser condenado por el caso Hellman, evidentemente, y ahí hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Aníbal Zabalza, que declara inconstitucional esa ley. Eso permitió otras declaraciones de inconstitucionalidad. Ustedes saben que el recurso de inconstitucionalidad es aplicable solo al caso concreto, por lo tanto, si hay otro caso similar hay que transitar de nuevo ese proceso y volver a hacerlo, hasta que el Parlamento, en realidad cumpliendo en parte con con la sentencia de la Corte Interamericana, dicta una nueva ley que hace que se deja sin efecto o que se restablece, dice la ley, se restablece la pretensión punitiva del Estado. O sea, poniendo en palabras contrarias a lo que decía la ley de caducidad para poder avanzar, para poder habilitar en forma genérica todas las causas el avance de las causas judiciales. Esto se da recién en el 2011, o sea, pasamos muchísimos años sin justicia, lo que implicaba que varios represores o autores de crímenes, de graves crímenes a los derechos humanos, ya se habían muerto, que también perdimos mucha prueba interín, tanto prueba testimonial como prueba documental. Entonces, los avances de la justicia ya fueron y siguen siendo cada vez más débiles en el sentido de los resultados que podamos tener. Ya no, es muy pocas veces que se pueda llegar a acusar y a sancionar a los autores directos de los crímenes, muchas veces se va hacia los autores mediatos, o sea, los responsables de la unidad militar donde esas cosas ocurrieron, porque en definitiva la persona se va a morir. Y ahí la justicia no avanza porque el objeto es el castigo de una conducta. En relación a la tercera pata de la justicia transicional, que es el derecho a la reparación, ahí también hay deficiencias en
en el proceso uruguayo, las reparaciones se dieron, si bien inicialmente se dieron en el 86 o poco tiempo después, que fue la restitución de las personas que habían sido destituidas o la modificación de sus jubilaciones en función a cómputos de años por sus destituciones, etc. Esa reparación no necesariamente había un reconocimiento de su calidad de víctima. Y además había innúmera cantidad de víctimas que no estaban siendo ni siquiera contempladas. Tiene que pasar desde el 2006, desde 1996 hasta el 2009, que es cuando recién, y 2010, cuando recién surgen las leyes reparatorias que reconocen la calidad de víctimas y reparan, ya sabremos además con muchas limitaciones, pero reconocen a los que fueron exiliados, a los que fueron perseguidos y estuvieron en clandestinidad, a los presos y a las personas que sufrieron tortura y derivado de la tortura, lesiones permanentes o traumáticas en forma permanente. Pero de todos modos, estas leyes reparatorias son muy insuficientes, no es una reparación integral, se hace clasificaciones de víctimas según cuánto tiempo estuvo preso, si no estuvo preso tanto X cantidad de tiempo, entonces no tiene derecho a una reparación. Los exiliados debían haber vuelto al Uruguay para poder acceder a esa reparación. En el caso de las lesiones es absolutamente excluyente porque tienen que ser lesiones de cierta entidad para poder recibir una reparación. Y lo que es otra cosa que también es muy lamentable y colide con una reparación integral, es que las personas que luego de estar presas, al recuperar su libertad, trabajaron, cuando reciben o cuando se les reconoce su calidad de expresos políticos, se les impide por la ley reunir la reparación por su calidad de expreso político con la jubilación que perciban por haber trabajado. Esa acumulación ha sido negada por la ley, lo que termina siendo yo diría una apropiación del Estado de lo que percibe, del derecho a percibir una jubilación. Las personas que han aportado durante toda su vida en un trabajo para poder recibir sus saberes jubilatorios, luego eso tienen que, bueno, renunciar a eso para poder recibir una pensión lo que se denomina comúnmente como PER, pensión especial reparatoria. Esto ha sido planteado también entre la Comisión Interamericana y la Comisión ha observado al Uruguay por esta situación porque claramente no puede excluirse una cosa de la otra, son diferentes orígenes y debe ser, y es una forma de negarle la calidad de víctima. Y otra condición, otra circunstancia también que refiere al derecho reparatorio son los sitios de memoria, la construcción de sitios de memoria y el mostrar a la comunidad lo que ocurrió en lugares que han sido paradigmáticos. Eso también es una forma de reparación. Todo esto lo que lleva en definitiva es que el Uruguay al día de la fecha sigue con muchos debes en esta situación, ha recibido desde hace un par de años una nueva sentencia de condena porque no ha avanzado adecuadamente en lo que han sido los juicios de investigación de las responsabilidades de represores y de personas que estuvieron en el Estado dictatorial y que cometieron graves crímenes a los derechos humanos. Tampoco se ha avanzado sustancialmente en la búsqueda y localización de detenidos desaparecidos y eso en definitiva hace a un Estado que no afronta su pasado
y no ha satisfecho tampoco el derecho a saber de la sociedad. Y esto lo digo por diferentes circunstancias. Por un lado, si bien se ha avanzado en los juicios en forma absolutamente lenta, en los juicios penales, estos juicios siguen sin ser abiertos, o sea, lo que ahí dentro pasa, los testimonios que se vierten, no son conocidos por la población, o por lo menos la gente no tiene acceso, no tiene posibilidades de conocer cómo, cuál es el contenido de ese juicio, cuáles son los testimonios, de qué se nutre ese proceso para llegar a establecer la verdad. Entonces el derecho a conocer no se satisface. El acceso a los archivos tampoco es posible, porque si bien han habido archivos que se han encontrado, muchos de ellos están, o sea, no es una lectura fácil para nadie, porque bueno, saltan de un tema a otro, no, no están, si bien la universidad ha estado trabajando en ello, es un, no es de fácil lectura. Y además son parciales, no tenemos todos los archivos que ha elaborado la dictadura y tampoco se han buscado adecuadamente. Por lo tanto, esa información que mencionaba al inicio como parte integrante o elemento integrante del derecho a la verdad tampoco se ha satisfecho. En relación a la memoria, si bien se habilitó, existe una ley de sitios de memoria, que también demoró muchísimo en crearse, no tenía rubros, recién desde el 2022 creo que se le dio, tiene un fondo muy pequeño, con el cual se satisface muy poco de lo que se puede hacer para reconstruir un espacio y para que sea abierto al público, que en definitiva se pueda desde ahí narrar lo ocurrido. Y bueno, es muy claro que el retroceso que se ha dado en este último tiempo en cuanto a los programas de estudio, eliminando el término terrorismo de Estado, y es muy importante que esto siga existiendo y que siga calificándose terrorismo de Estado. No es cualquier agresión la que recibieron quienes fueron violentados en sus derechos humanos, fue agresión desde el Estado. El Estado existe y se constituye, y una de sus obligaciones fundamentales, yo diría la más fundamental de todas, es la de reconocer los derechos, protegerlos y garantizar su ejercicio. Si ese Estado se transforma en el principal agresor, entonces es terrorismo de Estado. No hay otra forma de calificarlo. No es un delito común, es un delito extraordinario, es un delito de lesa humanidad que tiene sus propias características, justamente porque está afectando a la persona humana en tanto que persona humana, y por tal, todos los instrumentos internacionales hacen foco en que esos delitos no prescriben, que tienen que ser perseguidos por los estados y que tiene que establecerse una sanción, porque son delitos, los más graves delitos que se conocen. Obviamente también los crímenes de guerra, pero acá estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que tienen un estándar específico. Entonces, esa situación hace que en definitiva Uruguay siga estando como muy rezagado en lo que es el cumplimiento de estos tres grandes pilares de la justicia transicional. Y en cuanto a la búsqueda de detenidos desaparecidos, si bien se ha iniciado y se ha sostenido, han encontrado dificultades, principalmente porque como no sabemos a ciencia cierta la información hacia dónde buscar, se busca en espacios muy grandes, porque la información es difusa, es poco precisa y muchas veces es mentirosa, y no ha habido desde el Estado aún, bueno, primero en los primeros gobiernos obviamente que negaban esto, pero luego los que admitían o aceptaban la existencia de los desaparecidos, no ha existido hasta el día de la fecha una política de Estado que diga, bueno, este es un tema que nos importa a todos, nos incumbe a todos, y desde la jerarquía máxima de las Fuerzas Armadas, que es la presidencia, establezca los caminos necesarios para que esa información se otorgue. O sea,
presentarse ante la sociedad y decir ante la sociedad y obviamente ante quienes tienen información, esto es un tema que nos importa a todos y acá tiene que aparecer la información. De alguna manera, esas afirmaciones no se han dado nunca y el Estado uruguayo ha optado inicialmente por negar lo que había ocurrido, posteriormente por aceptarlo, pero relegándolo a que el Poder Judicial sea quien se haga cargo de esto, o que en la búsqueda se hagan cargo los antropólogos y después seguimos nosotros trabajando en lo que pareciera que importa, que es de un Estado y, no es, y nada más. Y ausencia absoluta en cuanto a la mirada de otros organismos del Estado que fueron partícipes de los atropellos de derechos humanos en la época del terrorismo de Estado, que derivaron en las destituciones, en los exilios, en las persecuciones de las personas, destruyendo sus proyectos de vida en forma irreversible. Esa situación, ese colectivo de personas dañadas en sus derechos humanos está absolutamente invisibilizada hasta el día de hoy. Es cierto que las graves violaciones a los derechos humanos, como son las desapariciones y los homicidios en cárceles y las graves torturas, son las que llevan mayor atención y preocupación, pero eso no puede evitar o no puede opacar que la dictadura afectó a toda la sociedad en su conjunto. Hubo personas que crecieron bajo un Estado que limitó y cercenó derechos humanos y les privó del ejercicio de derechos. Eso es un daño que tiene el colectivo social, que primero tiene que ser reconocido y luego también tiene que ser reparado. En este caso, evitando que esas cuestiones puedan volver a ocurrir, pero también reconociendo que ese daño se verificó y asegurando a todas las generaciones, principalmente a través de la educación, que eso que ocurrió no vuelva a ocurrir, conociéndolo y difundiendo. Yo dejo por acá, pues no sé ni cuánto tiempo me llevo, creo, Jacqueline, tú dirás, pero parece que me No, está perfecto, Mariana, está perfecto. Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias por tu exposición que ah, eh, deja muy claramente planteado el tema de la impunidad, ¿no? Muy claramente planteado. Bueno, habíamos pensado en que las exposiciones fueran más o menos de 15 minutos, así que estuviste perfecto, Mariana. Le damos la palabra a Quito, a Lincoln Bisócero. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la Comisión Académica de la Asociación de Psicoanálisis de Uruguay. No digo todo el nombre porque ya lo sabe. Y bueno, y participar acá con Natalia y Mariana, y bueno, y a todos los que están presentes. Voy a empezar, mi aproximación es más bien política, ¿no? Voy a empezar con lo que fue la última marcha, lo que es justamente el impacto político del silencio. El silencio que llega y mueve los cimientos y mueve la sociedad. Y no es la primera marcha, ya sé, pero esta última y las últimas, sobre todo las últimas, han tenido un impacto más profundo en la sociedad, ha permeado la sociedad. Y hoy hemos encontrado margaritas en las plazas, en los parques, en los eventos deportivos, sacando, digamos, distintos grupos. Entonces ha permeado la sociedad y eso de alguna forma vamos a llamar así, ¿no? Reivindica la memoria, un tipo de memoria, una memoria porque, digamos, en eso, y ahí voy a uno de los puntos que me importa, que es vamos a llamar así, es el, el combate, por decir así, de la historia de lo que pasó.
porque, digamos, durante un buen tiempo y sigue, digamos, no es algo que se acaba, es permanente. La reivindicación de la memoria es permanente, no se termina nunca. Hay otro relato también. Hay un relato que señala, digo, que bueno, que hubo una desviación, que hubo excesos, que hubo dos demonios, que hubo digamos, se perdió lo que era el Uruguay tradicional, este, y que, bueno, y que obvia que hubo terrorismo de Estado, que bien lo señaló recién Mariana, que la historia ahora se sacó lo de terrorismo de Estado, que hoy, digamos, simplemente no, como se señalaba anteriormente, el gobierno de facto, como para señalar que era algo más, no sé, algo parece más suave. Y terrorismo de Estado es muy fuerte, y realmente fue terrorismo de Estado, es muy significativo la denominación, y ahí está parte, vamos a llamar así, del combate de la memoria, pero la memoria porque la memoria es cotidiana, es una forma también de continuar ejerciendo y recordando activamente lo que pasó, y es una cuestión política. Política, ¿por qué? Porque, bueno, justamente, algo señalaba Mariana, eh, la cultura en impunidad comenzó, por supuesto, en la dictadura y continuó durante una cantidad de años y sigue todavía, sigue, se mantiene. Se mantiene en la medida que todavía, digamos, hay mucho por resolver, todavía no hay verdad de muchos, no solamente no solamente las desapariciones, eso es parte también de la reivindicación de la memoria, porque de alguna manera el tema de los familiares de los desaparecidos trascendió más, va más allá de los desaparecidos, como ellos mismos señalan. Se refiere justamente de alguna manera al pasaje de todo lo que sucedió durante la época esa del terrorismo de Estado y que de alguna manera toca la vida cotidiana y realmente las cuestiones cotidianas de ese pasaje que no solamente se circunscribieron a los detenidos, a los exiliados, a los desaparecidos, sino también a la vida cotidiana donde hubo situaciones de apropiaciones, de delitos económicos, delitos a la libertad de expresión, lo cotidiano, es como que en algún momento se reglamentó, por ejemplo, recuerdo el besarse en la calle, bueno, yo mismo contemplé delante mío cómo llevaban una pareja que se besó en la calle y lo llevaban a palazos delante mío. Bueno, esas cuestiones, eso hace la cultura de la impunidad desde el punto de vista, digamos, de lo cotidiano, de recordar para como también, y eso significa, se refiere al aprendizaje. El aprendizaje, ¿por qué? Digamos, ahí toca otra cuestión, es el aprendizaje como para que nunca más terrorismo de Estado. Esa reivindicación que tiene la sociedad y que logró estos núcleos, digamos, las madres, las organizaciones de derechos humanos y buena parte de la sociedad que se ha estado expresando, de alguna manera, digamos, ha mantenido viva esa memoria a pesar de esa cantidad de años post dictadura en donde primó esa ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ese miedo todavía a que pudiera pasar algo, el miedo a que pudiera venir y que el sistema político canalizó de esa forma, por lo menos el sistema político. No estoy hablando de los distintos actores políticos, pero hubo también otros que quisieron, que buscaron, que se articularon con la sociedad, que buscaron mecanismos para ir saliendo, que terminó, bueno, finalmente canalizándose como, bueno, yo tengo uno en la memoria, que fue amigo y que Felipe Micherini, que luchó permanentemente por buscar mecanismos legales también para ir canalizando y saldando situaciones que eran muy del olvido, de la impunidad constantemente, ¿no? Bueno, eso es lo que podríamos decir la parte
una parte importante del rescate de esa memoria, a pesar de eso que señalaba, y que las organizaciones en lo local y lo que podemos llamar el avance internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que en definitiva también se consagró, digamos, algunos casos, y el caso Hellman fue importantísimo porque desbloqueó una cantidad digamos, de situaciones. A partir de ahí realmente fue un puntal porque también posibilitó de alguna forma, le dio el puntapié, como señalaba Mariana, también para terminar con que el Parlamento terminara abrogando y recuperando la pretensión punitiva del Estado famosa. Bueno, eso ha sido muy importante, pero aún con las limitaciones que tenemos en materia de verdad. Y ahí está el otro punto de la verdad, ¿no? Las tramas de vida todavía las tenemos, se están armando, digamos, lo que estamos armando o consiguiendo, recuperando de situaciones es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los elementos, nos faltan elementos, seguimos buscando, nos quedan, y bueno, una sociedad que todavía no tiene todos los elementos de la verdad, no puede continuar con ese aprendizaje necesario para justamente terminar con esa cultura de la impunidad, ¿no? Entonces ahí es donde las insuficiencias se siguen buscando. Ha ayudado enormemente a partir del 2005 algunas investigaciones que se han hecho, por supuesto las excavaciones para conseguir los escasos casos de resto, unas investigaciones históricas muy importantes llevadas adelante por Álvaro Rico, coordinando desde la Facultad de Humanidades, toda una investigación donde justamente en unos tomos plantea todo lo de la dictadura y el terrorismo de Estado, con investigaciones muy sistemáticas, logradas, y además toda una coordinación también de unos tomos llevados adelante sobre los detenidos desaparecidos por Barrán, Caetano y Rico también, que posibilitaron justamente una apertura en cuanto a la dimensión y el alcance y la profundidad de todas las violaciones de derechos humanos. Y por supuesto algunos casos de otras investigaciones y algunos casos que sobre todo en Argentina comenzaron a filtrarse, que realmente impactaron en la sociedad y lograron justamente un movimiento político que llevó a mayor esclarecimiento, una mayor apertura y en la sensibilidad de la gente. Mucha gente que desconocía el alcance de todo eso. Los vuelos de la muerte, por ejemplo, cuando se conocieron, impactaron en muchos ciudadanos. No tenían idea del alcance de la monstruosidad digamos, del Plan Cóndor también, ¿no? Plan Cóndor, cuando se comienza a develar, significó, digamos, políticamente en la sociedad abrió otras sensibilidades y movilizó gente. Entonces, en cuanto a verdad, tenemos mucho todavía por, por avanzar, y deja todavía, digamos, hay una cantidad de canales que, por supuesto, van a depender de una toma de posición política fuerte para señalar, bueno, como eh, otro gobierno, porque es una cuestión política, la voluntad política de definir justamente eh, la, la, la verdad digamos, en relación a la Fuerza Armada, digamos, ¿no? Sobre todo, eh, exigir concretamente la puesta a punto de implementar toda digamos, no solo una investigación, sino concretamente que señalen digamos, el lugar de todos los desaparecidos que están, porque por supuesto todavía están, falta señalar bastante eso, como señalaba creo que Bleyer, ¿no? Eh, la operación Zanahoria no puede haber pasado, pero
posiblemente no haya sido tan completa como se supone que podía haber sido en su momento. Entonces, digamos, hay mucho todavía para avanzar en materia de verdad, sobre todo a partir de la localización de los desaparecidos y que se puede justamente eh, saber más precisamente qué pasó y qué consecuencias ha tenido esas desapariciones. Y finalmente, con el tema de la justicia, ahí yo pongo, digamos, porque si la verdad mostramos que la democracia está condicionada y está limitada, recortada, justamente por unas fuerzas armadas, digamos, un actor del conjunto de la sociedad que está salvaguardada todavía, que goza de una cierta impunidad en materia, digamos, de los responsables, lo que podemos llamar eh, la justicia está muy limitada también. Limitada desde el punto de vista, y ahí pongo, digamos, en lo que podemos llamar la erosión de las instituciones republicanas. Porque, digamos, si tenemos una justicia condicionada, como señalaba Mariana, sin posibilidad de actuar o condicionada, digamos, por falta justamente de verdad, bueno, las instituciones republicanas son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. Tenemos, en el caso de que la justicia no puede actuar, que no actúe porque le faltan elementos de verdad, que le faltan elementos, digamos, que no le dan los instrumentos suficientes para continuar investigando, entonces la sociedad queda condicionada justamente a que el Poder Ejecutivo, bueno, en definitiva, pueda darle los instrumentos. Y al no haber eso, digamos, no redondear eso, justamente la República va a quedar muy erosionada en sus posibilidades. Esto siguiendo, digamos, el caso de lo que veo, digamos, en términos de la evolución en América Latina, sobre todo en América del Sur, veo con mucha preocupación justamente la evolución, digamos, de las instituciones republicanas. ¿Por qué? Porque veo constantemente justamente la erosión o la fragilidad que tiene la justicia y la partidización y la polarización que está existiendo, digamos, a partir, digamos, de los últimos sucesos. Veo concretamente la posibilidad de tener una justicia independiente que pueda recuperar, digamos, a partir de los sucesos pasados, de la memoria, que pueda, digamos, actuar imparcialmente a partir de eso, la veo muy limitada y muy condicionada justamente por la polarización existente y la falta de recursos que se puedan tener. En concreto, digamos, viendo esas esas tres reivindicaciones que tiene la sociedad de memoria, verdad y justicia, veo, bueno, que la memoria se ha logrado mantener, se ha logrado ganar el terreno un poco se puede decir, de ese relato, esos relatos que de alguna forma minimizan lo pasado en la época de la dictadura, ¿no? Pero en materia de verdad, con una democracia recortada y fuerzas armadas que todavía, digamos, son como un actor privilegiado que está, digamos, se puede decir que goza de cierta impunidad en los responsables políticos y, bueno, y hay otros también civiles. Y eso también, digamos, condiciona mucho la república, las instituciones republicanas y la posibilidad, digamos, justamente de hacer justicia. Y yo veo, digamos, en términos políticos, realmente se puede decir, las exigencias que han fijado la petición que han dado las organizaciones de derechos humanos y la madre de detenidos desaparecidos a los próximos candidatos a la presidencia, va en la dirección justamente de pedir definiciones concretas como para que el próximo gobierno realmente asuma
¿no? Asuma y defina justamente un rol protagónico como para que el próximo, porque en definitiva este comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente o la presidenta. Entonces, digamos, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pedir justamente el esclarecimiento de todos esos casos que han pasado. Yo creo que, digamos, está en un momento clave en ese sentido, porque, digamos, eh, la, el movimiento social ha alcanzado, digamos, otro alcance, tiene un alcance, digamos, más amplio de lo que justamente en su momento lo tuvo. Bueno, lo dejo por acá, a ver, creo que... Muchas Gracias, gracias. muchísimas gracias. Perdone que estoy como con un poco tomado de la garganta. Perdonado, agradecidos. Natalia, te voy a dar la palabra. Les recuerdo a todos que pueden ir dejando comentarios o preguntas en el chat si lo desean. Natalia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Agradezco la invitación y claro, dan ganas de ponerse a conversar sobre algunas de las cosas que trajeron Mariana y Lincoln, pero voy a intentar sumar elementos que complementen y que nos ayuden a pensar, no necesariamente confortables, aviso así, con una sonrisa y con la voz suave, pero lo siento, es un tema incómodo porque nos obliga a mirarnos en un espejo en el que no tenemos ganas de vernos reflejados. Un primer asunto bueno, imagino que la mayoría lo tiene presente, pero quisiera traerlo una vez más, es que la memoria siempre es un hecho social, siempre acontece en una relación. O sea, no puede ser enunciado aquello que no hay alguien dispuesto a escuchar. Bueno, ese es el campo en el que ustedes trabajan día a día, ¿no? Se puede decir en la medida que alguien está dispuesto a escuchar. Entonces, es posible inscribir determinadas experiencias en la memoria colectiva en la medida que esa sociedad tenga la escucha disponible. Y los procesos de memoria, por lo tanto, en esa clave, están muy pautados por los procesos políticos institucionales. Y podemos ver en el caso uruguayo, porque la convocatoria es geopolíticamente referenciada, este encuentro, ¿no? Es en Uruguay, podemos ver muy claramente cómo hay ciclos de la memoria que habilitan y obturan las posibilidades de conocer la diversidad de hechos que acontecieron en Uruguay. Y, y digo esto porque sintéticamente, y me voy a pegar a los 15 minutos, lo prometo, tenemos en la postdictadura una serie de relatos, en general ligados a la épica revolucionaria de varones sobrevivientes, dirigentes políticos, con una emergencia. Y hay una publicación de Lilian Celiberti y Lucy Garrido, Mi habitación, mi celda, que es precursora, digamos, en dar cuenta de la memoria de las mujeres y no casualmente tiene este carácter coral. Y después podemos ver un punto de inflexión, y me estoy saltando una cantidad de cosas muy relevantes ligados al campo artístico y a las organizaciones juveniles y a la impugnación de ciertos modelos de organización, de expresión y de construcción de la memoria ligada fundamentalmente al testimonio. Pero en 2001 tenemos un punto de inflexión con la convocatoria de las expresas políticas organizadas a través de Memorias para Armar. ¿Y por qué digo que ahí hay un punto de inflexión? Porque hasta ese momento, algo muy funcional a la teoría de los dos demonios a la uruguaya, que construye de tan buena manera Julio María Sanguinetti, y ahí les recomiendo el trabajo de Álvaro de Giorgi, cómo muestra de qué manera sus discursos y rituales políticos llevan a un límite la versión de la teoría de los dos demonios argentina, ¿no? Un límite que iguala la violencia estatal con algunas prácticas políticas revolucionarias. Y las mujeres, en la convocatoria de Memorias para Armar, hacen un llamado abierto, que no tiene restricciones ligadas a la experiencia previa ni al rango de edad, y usan una frase que
me parece que vale la pena traer ahora a nuestro pensamiento, tenerla presente, que es que convocan bajo el lema "Contalo porque a vos también te pasó". Y en ese momento reciben muchísimos relatos, poemas, cuentos de distinto tipo, y algunos polémicos, porque ¿qué pasa con el testimonio de una soldada? ¿Tiene que sumarse esas memorias para armar? ¿Hay que publicarlo o no? ¿Qué pasa con, bueno, hay, porque el contalo, porque a vos también te pasó, tiene un correlato con efectivamente el proceso dictatorial en Uruguay, que si bien se inscribe en la coordinación del Cono Sur, tiene, como en todos los países, su carácter distintivo, que está ligado a... Me paran, si hablo en difícil o muy rápido, me hacen gestos y yo me detengo, ¿está? Por favor. Que se vincula con los elementos propios de la construcción de ciudadanía de ese Estado-nación. Entonces, de la misma manera que en Argentina podemos decir que el método distintivo de la represión dictatorial fue la desaparición forzada, en Uruguay podemos afirmar que el método distintivo fue la tortura masiva y la prisión política prolongada. Y ahí hay una primera captura, diría yo, que es que se piensa la prisión en general y la prisión política en particular, como la pensamos en general, como restringida, como aquello que acontece dentro del alambrado perimetral. Y por lo tanto, nuestra atención va a estar centrada en la vulneración de los derechos de la persona que en ese momento está siendo secuestrada, torturada por parte del Estado, ¿no? Pero si pensamos que la tortura masiva y la prisión política prolongada funciona como un dispositivo del terrorismo de Estado, por lo tanto, como un dispositivo de expansión del terror a distintos ámbitos sociales, y prestamos atención a qué acontece no solo ya dentro de los límites del alambrado perimetral, sino en ese adentro afuera, en esas fronteras, y cuáles son los vasos comunicantes de ese terror, de esa tortura que va del cuerpo de una persona, de muchas personas, al cuerpo social, cuáles son las vías, los mecanismos, los distintos actores, podemos tomar una dimensión más clara sobre cómo es que ese miedo que sostiene algunos procesos complejos que podemos relacionar con la idea de impunidad, y ahora voy a eso, acontecen. De todas maneras, me voy a poner ortodoxa, me voy a referir a algunas fuentes muy conocidas para que tengamos la dimensión de qué implica la masividad, porque ustedes, igual que yo, debemos haber leído, escuchado, hasta dicho muchas veces el método distintivo de la dictadura cívico-militar en Uruguay fue la tortura masiva y la prisión política prolongada, ¿no? Pero cuando miramos las cifras, que siempre son provisorias e incompletas, por lo que Mariana nos compartió y por lo que conocemos, yo les voy a proponer tomar las cifras más bajas que conocemos, ¿está bien? Si tomamos las cifras que aparecen en el informe de CERPAJ, el publicado en 1989, sobre personas detenidas o secuestradas por el Estado que no fueron procesadas por la justicia militar, CERPAJ en ese año documentaba 20.000. Si comparamos no está contando a las personas procesadas por la justicia militar, solamente al registro de personas que fueron detenidas y secuestradas por el Estado, que sabemos que en Uruguay tiene su correlato en el pasaje por diversas formas de tortura. Comparamos esa cifra con el total de habitantes en el país de la época y tenemos que fueron 1 de cada 115. Si aparte tomamos el primer padrón que se publicó en esa investigación coordinada por Álvaro en el 2008, se publicaron los 3 tomos, sobre personas procesadas por la justicia militar, hombres y mujeres, en ese padrón incompleto tenemos 5.952 personas, que si las comparamos con el total de habitantes es 1 de cada 500, estoy redondeando hacia abajo. Si lo comparamos sobre la población adulta, estamos en 1 cada 254 aproximadamente. Fíjense el volumen.
Y en esas cifras no están las niñas y los niños, no están las personas que fueron trasladadas a sesiones de torturas para hacer hablar a otros porque no se consideran torturadas, no están las personas que en su clase fueron maltratadas frente al resto de sus compañeras de clase, y ni están esos compañeros y compañeras de clase que muertos de susto volvieron a sus casas. No, hay toda una serie de pliegues que van quedando invisibilizados por una construcción que de algún modo establece una jerarquía de víctimas que nos impide comprender la complejidad del proceso y que por lo tanto, y acá vengo al tema de hoy y me quedan 5 minutos, menos 3, y que por lo tanto imposibilita pensar la impunidad como un proceso social. Pensemos en esto, a ver, voy a ser muy ordenado, un poco cuadrada. La cultura, me voy a referir a cultura en los términos de Clifford Geertz, imagínensela como una red que nos contiene y que nosotras y nosotros al mismo tiempo ayudamos a tejer. Entonces, estamos, por un lado, nuestra subjetividad está estructurada y es estructuradora. Y el componente de la impunidad, pensado así como un elemento integrado a la producción de sentidos sociales, no es algo que refiere al pasado, es algo que acontece en presente, porque actualiza algunas prácticas, pero también porque se manifiesta y toma cuerpo a través de otras. ¿Es claro esto que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, hoy aparecía esto del siglo XXI y el siglo XX. Entonces, cuando pensamos la impunidad en términos activos de producción en el presente, pueden llamarnos la atención otras cosas que aparentemente son ajenas al campo de la memoria y los derechos humanos, ¿no? A ese campo de batalla que traía Lincoln. ¿Por qué campo de batallas? Porque se está luchando sobre lo que debe ser recordado y cómo, y por lo tanto se está peleando sobre qué hay que olvidar. O sea, hay una lucha que tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Sabemos que lo que pasó con Funes el Memorioso. Entonces esa selección se tensiona y por algo en el ciclo de memoria que nos encontramos ahora, ¿no? Con un partido militar, con un auge del autoritarismo y del negacionismo en la región, con lo que está pasando a nivel internacional, que es tremendo, también encontramos que emergen otras voces, ¿no? Hay otros elementos que encuentran posibilidades expresivas que no necesariamente están restringidas al uso de la palabra, ¿no? Que muchas veces requieren de otros soportes, de otros lenguajes, requieren de la música, requieren de la plástica, requieren de las imágenes, requieren del teatro, requieren de la performance. Y ya me tengo que callar, así que voy como última puntualización, me parece que un fenómeno que sería interesante, y lo traigo además porque sé que la mayoría son del mundo psi, les puedo decir así, un asunto que me parece muy interesante para pensar la producción de impunidad en Uruguay en el presente son los distintos dispositivos terapéuticos de múltiples entradas ligados al confort individual. Creo que ahí hay un aspecto clave que tiene que ver con de qué manera el confort individual, que por un lado permite ser feliz en un presente bastante complejo para seres sensibles, pero de qué manera obtura las posibilidades de fortalecer un lazo social que efectivamente pueda deconstruir estos elementos que traemos en el cuerpo, todas y todos nosotros, que hacen a la actualización de la impunidad en el país. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Natalia. La verdad que nos quedaríamos escuchando, creo que todos, mucho más, a los tres expositores. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, queda abierto entonces el debate, el intercambio. Bueno, hay un chat de Alejandra Gómez. Muchas gracias, muy rico los aportes.
Sí, Raquel, te escuchamos. Yo confieso que estoy tan impactada que ahora entiendo mejor de dónde venimos y a dónde vamos. Me quedé muy impactada realmente porque la sensación de que uno escucha muy poco de lo que realmente sucede está siempre medio escondido, ¿no? Y la pregunta mía, ya que empiezo a entender de dónde venimos, se me prolonga en la historia y en otras ciudades del mundo, porque de alguna manera me hace pensar que conocer la verdad en estos hechos institucionales que han sido quebrados, en general son situaciones que demoran años y que nunca quedan aclaradas. O sea que de alguna manera hay algo que se va sumando a través del tiempo y ahora veo a dónde vamos. Dejo hablar, no quiero intervenir más. Gracias, Raquel. No sé si vamos a tomar otra intervención y después, si quieren contestar a lo que dijo Raquel y lo que nos va a aportar Daniela. Te damos la palabra, Daniela. Bueno, buenas noches para todas y todos. Muchas gracias a los tres. La comisión me pidió que hiciera deberes por adelantado. Así que yo me había traído como algunas preguntas ya medias pensadas las semanas anteriores. En un momento bueno, los iba siguiendo y digo si siguen siendo pertinentes. Si no, creo que sí, lo dirán ustedes. Y en realidad había pensado alguna como por lo menos una para cada uno, pero supongo que pueden ser para quien se sienta convocado a intentar responder, quizás. Eh, Igual quedaron bastante enganchadas con lo que fueron planteando, porque inicialmente había pensado para preguntarle a Mariana qué acciones entiende que el próximo gobierno nacional podría llevar adelante con el fin de mitigar la cultura de la impunidad. Creo que de alguna manera igual los tres se refirieron a algunos aspectos de esto, uno lo puede como, pero bueno, capaz que en esto como de pedido, planteo también, ¿no? Eh, para Lincoln había pensado cómo cree que influye la cultura de la impunidad en la cultura nacional y especialmente en las artes. Y después había seguido como pensando y se me ocurrió también trasladarlo a los medios de comunicación. Y para Natalia, ¿cómo crees que afecta la cultura de la impunidad los vínculos entre padres y madres de la segunda generación y sus hijos e hijas? Y después le hice como una ampliación a esa y me quedé pensando también en los vínculos sexoafectivos actuales, si hay algo que se puede definir como tal en una amplia diversidad. No sé, por ahí, Muchísimas para gracias, Daniela. entretenernos un rato. Gracias. Gracias, Daniela. No sé cómo quieren hacer. ¿Quieren que tomemos también la intervención de Nelson? Y después, bueno, perfecto. Nelson, dicen que sí, que te escuchamos. No, son comentarios y una pregunta que cuando la he hecho eh, me resulta bastante impertinente. Un comentario es que escuchándolos, tengo la sensación que en la cultura de impunidad eh, no nos deja pensar para adelante. No nos deja pensar para adelante. Bueno, algo de las preguntas creo que de Daniela, es decir, el relacionamiento en lo social, qué problemas eh, poder visualizar para que tengan que ver con ese relacionamiento, porque es mucha carga
la, este estado de impunidad. Me impactó por cómo lo llevó Quito a una situación concreta que es besarse o no besarse en la calle, ¿no? Eh, yo tengo una pregunta que no, seguramente en un principio iría dirigida mm, mm, a las tres personas que abrieron la discusión, pero va mucho más para allá, ¿no? ¿Cómo pensar este, hacia el porvenir, hacia las maneras que Daniela preguntaba sobre las nuevas generaciones, cómo puede afectar o el relacionamiento? Es una pregunta muy concreta y pega un salto, que es, ¿qué necesidad tiene Uruguay del ejército? ¿No? Como forma, como bien decía, como estamos rodeados de PSI, como forma de preguntarnos acerca de la convivencia y del diseño de una sociedad donde se vaya cuestionando que los conflictos se resuelven en base a una lógica del enemigo y por lo tanto es posible exterminarlo, sino a una lógica de conflictos, ¿no? Cómo llevar adelante esa situación. Me parece imprescindible ciertos gestos políticos que den a la discusión de las nociones de soberanía, de para qué queremos unas Fuerzas Armadas, y se pueda discutir seriamente un proyecto en donde se pueda incluir, entre otras cosas, podernos preguntar qué idea de felicidad podemos delegar hacia las próximas generaciones y si una idea tiene que ver con la convivencia y de poder declarar que, eh, bueno, que los conflictos eh, se tienen que resolver de otra manera que no tenga que ver con las armas, ¿no? Entonces, me parece, como dije al principio, medio impertinente, pero dejo planteada la pregunta, ¿para qué quiere Uruguay un ejército? Y cómo diseñar un proyecto político medianamente serio, porque no se trata de exabruptos. Bueno, quería dejar planteado eso. Gracias por la reunión. Gracias a ti, Nelson. ¿Alguien más quiere intervenir y luego le dejamos para cerrar la palabra a nuestros invitados? ¿No? En el chat tampoco tenemos preguntas o comentarios. Entonces, ¿quién quiere empezar a contestar? Mariana, Natalia, Quito. Empiezo yo, si les parece, y seguimos el orden como Bueno, estábamos. perfecto. Propuesta. Y capaz que empiezo con la pregunta que hizo Daniela y que bueno, que es cierto que podemos contestarla a los tres de los diferentes campos, pero voy por el lado que me siento más cómoda desde mi lado. Como qué acciones se entiende que el próximo gobierno nacional podría llevar adelante para mitigar la cultura de la impunidad. Bueno, algunas medio como que las había planteado en función a- a esos tres pilares que tiene que tener una justicia transicional y que hemos fallado en cada uno de ellos, en algunos más que en otros, y en algunos yo creo que en forma ya irremediable. Me refiero, por ejemplo, al campo de la justicia, por lo que decía antes, en la medida en que
esto se focaliza mucho en la justicia penal, y la justicia penal tiene una sola función: encontrar los responsables de un hecho ilícito y establecer una sanción. Si el responsable está muerto, el proceso se termina, listo. Entonces ahí te quedas sin un proceso de conocimiento, o sea, incluso sin iniciarlo. Puede estar por iniciado y se termina, o puede directamente no iniciarse. Y acá estamos pensando que los procesos penales que se iniciaron en función de ilícitos como muy claros, a ver, y muy graves, ¿no? Esto de las desapariciones forzadas, los homicidios, las torturas, bueno, pero también tenemos que pensar en estas otras violaciones a derechos humanos que se mencionaban antes, ¿no? Esto del exilio forzoso, las destituciones, o sea, el cortar un proyecto de vida por una destitución que venía un día, te llegaba una nota diciendo, bueno, mire, no va a trabajar más y listo, y esa persona vio afectada su vida permanentemente. Y todas las otras formas de cercenación de derechos humanos que vivimos todos: una educación deficiente, una cultura totalmente censurada, bueno, todos los derechos humanos, todos, absolutamente todos, limitados o directamente negados. Entonces, ¿cómo transitar para poder conocer la verdad de todo eso? Obviamente que no es la vía un juzgado penal, pero entonces no hay nada, ¿tá? Entonces, ahí también se alimenta esa cultura de impunidad, porque somos todos quienes transitamos por esa sociedad en esas condiciones, que fuimos lesionados, y que no hay nadie, no hay Estado que diga, bueno, la verdad, acá hubo tales cosas y eso estuvo mal, y quienes llevaron adelante eso fue horrible, y que en definitiva esto lo debemos conversar y reconocer desde el Estado, que esa situación fue violatoria de los derechos humanos, y que deberíamos transitar por otro camino. Y capaz que para empezar es reconocerlo. Una forma de empezar a mitigar y a enfrentar esa cultura de impunidad es reconocerlo, porque si no, a los ojos del colectivo social, el Estado es impune en relación a todas esas violaciones a los derechos humanos que ni se mencionan, ¿listo? O sea, de eso ni se habla. O sea, como además está instalada y se refuerza todavía, porque ha habido un retroceso importante en todo esto en estos últimos años, la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios plantea dos focos, dos contendores que se pelean entre sí en un conflicto que nunca existió en realidad, pero bueno, que se genera como que una guerra, etcétera, etcétera, y la sociedad miraba, a lo sumo, algunos se enteraban, y si no, y no fue así, o sea, todos nos vimos involucrados en ese daño, desde todas las maneras, ¿no? Pero bueno, entonces creo que una de las cosas que tiene que hacer un próximo gobierno es reconocer la amplitud del daño de una dictadura en todos sus campos, y de qué manera reconoce, repara eso, ¿no? Desde la reparación, del reconocimiento ya es una reparación, pero a su vez de qué manera hablar de esto, plantear cómo se llegó a eso, y fortalecer los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí vuelvo a hacer foco en la educación, en esa educación que tienen tanto interés en intervenir para negar nuevamente lo que ocurrió, ¿tá? Entonces, por algo tienen tanto interés, porque quieren sacar al Estado como objeto de cuestionamiento y establecer que es un Estado que estuvo bien en hacer lo que hizo antes. Entonces, eso me parece que es un camino necesario a recorrer. Los otros ya los dije, por eso no quiero seguir monopolizando la palabra en cuanto a este tema de la búsqueda de los desaparecidos, el afrontarlo y asumirlo como una política de Estado, y decirla y ejecutarla de esa manera, ¿tá? Y en relación a las otras causas, hay otros caminos que han transitado otros países, que son las comisiones de la verdad,
en donde no solamente existe, o sea, no es un camino judicial, lo que se busca es reunir la información, acumular la información de los diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido y dar y bueno, obviamente analizarla, etcétera, y luego dar esas conclusiones, darle publicidad a esas conclusiones, o sea, que la gente pueda acceder de alguna manera a una información mucho más amplia. No olvidemos además que las causas judiciales siguen siendo cuestiones de juzgado, muchas veces con terminología no necesariamente comprensible para todos, y entonces es un saber que queda ahí adentro de una oficina, no se conoce todo lo que ahí pasó. O sea, nos falta mucho conocimiento y me parece que buscar los mecanismos para que eso pueda ser accesible para las personas de todas las generaciones es es una tarea que sería interesante transitar. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Natalia, te dejo el pie, Mariana, para que puedas retomar ese tema. Bueno, rompimos el orden. Em, bueno, eso, un apuntecito nada más para Raquel, pero justo se levantó, así que lo dejo para el final. En la pregunta de Daniela sobre cómo afecta los vínculos entre padres, madres y sus hijos e hijas de la llamada segunda generación, voy a una puntualización. El concepto de segunda generación es una categoría que funciona muy bien con hijas e hijos de sobrevivientes de la Shoah radicados en Estados Unidos. Entonces hay una distancia, o sea, el desarrollo de la vida de estas personas que integrarían esa segunda generación tiene una distancia geográfica y temporal con el lugar en el en el que aconteció la violencia más radical. Entonces, está el vínculo parental ligado a esta distancia. En el caso del Cono Sur, la categoría nos sirve para pensar algunas situaciones de hijos, pero es problemática porque no existe esa distancia ni temporal ni espacial. Y en el caso uruguayo es aún más compleja por las características de la masividad a las que me refería antes. Entonces, en general, el concepto de segunda generación lo usamos para hablar de las personas que nacieron o vivieron su infancia en dictadura, pero no necesariamente, o en el caso uruguayo, no son solamente las hijas o los hijos de las víctimas que son del terrorismo de Estado que son reconocidas como víctimas directas. ¿Sí? Eso como una primera distinción. Bueno, hace muchos años, ya hace 18 años, me da un poco de pudor, que empezamos a trabajar con memorias de personas que vivieron su infancia en dictadura y en particular con hijas e hijos de expresos políticos, y eso se fue ampliando luego, ¿no? Se fue ampliando a nacidos en cautiverio, a personas que estuvieron exiliadas, a hijos de asesinados, apropiados, y las múltiples combinaciones que hay entre todas estas categorías. Y ahí y con lo que a nosotras más nos interesaba en ese proceso de trabajo con Graciela Saprissa estaba ligado a las organizaciones que surgen en Uruguay de hijas e hijos que se nuclean en torno a su impronta generacional y reivindicando las experiencias propias y no necesariamente refiriendo a la condición de sus madres y sus padres. Y ahí identificábamos, por un lado, que la urgencia por encontrarse y por hacer visibles sus experiencias tiene como dos momentos vitales, no en todos los casos, pero en la mayoría. El primero tiene que ver con la experiencia de la maternidad o la paternidad, y ahí revisitar sus propias experiencias y, y bueno, y encontrarse en la necesidad de reunirse, de reivindicar lo vivido, de trabajar sobre lo vivido y también reconociendo muchas dificultades en las relaciones con sus maternidades o sus paternidades. Y un segundo momento ligado a cuando estas hijas, cuando estos hijos ya son jóvenes, ¿no? Hay como un, un espacio de 10 años entre una primera etapa de encuentro de manifestación pública y la segunda.
Lo que nosotras observamos en los vínculos, por un lado, es muy interesante lo que ocurre con el silencio respecto a las experiencias familiares, ¿no? Porque hay un momento, ¿no? Durante el terrorismo de Estado propiamente dicho, en el que hay que callar por un tema de seguridad, ¿no? De preservar la vida, y después hay un segundo momento, posapertura, que hay que callar porque hay que salir adelante. Entonces, de algún modo, esos dolores que parecían nimios comparados con la, eh, lo extremo de las situaciones por las que transitaron algunos de los adultos conocidas, aunque después cuando nos metemos en esas nimiedades encontramos muchos de esos extremos, pero bueno, en principio no parecían hechos memorables, ni parecía justo eh, ningún tipo de reclamo, se mantienen en el secreto también por preservar la lealtad frente a un otro que no se considera en parte responsable del daño, porque el daño en última instancia es responsabilidad del Estado, ¿no? Y ahí pasan cosas diversas, complejas, cuesta mucho la conversación cuando hay tantos años de distancia, además. Por ejemplo, hay una causa bastante emblemática, creo que es un buen ejemplo para pensar esto, ¿no? Le denuncian por el secuestro de los adultos que en el momento en el que fueron secuestrados y trasladados estaban con la hija y el hijo. Y la denuncia se presentan los adultos como víctimas y se refieren a quienes eran niños en aquel momento como testigos. Y quienes eran niños en ese momento, que fueron trasladados en una alfombra, etcétera, etcétera, tienen que conseguir otro asesor legal para ser incorporados a la causa también en calidad de víctimas. Y no había ninguna mala intención de la persona que llevó adelante el juicio, simplemente hasta ese momento no se le había ocurrido que eran 4. Y ahí hay algo para que, bueno, la teoría antropológica en algunas cosas nos sirve para pensar estos fenómenos, y hay un autor muy clásico, un amor, era el sobrino de Durkheim, Marcel Mauss, que es de los grandes precursores, ¿no? Trajo las técnicas del cuerpo, trajo algunos temas potentes y no ha perdido capacidad explicativa, gran parte de su desarrollo teórico, que va a decir, lo voy a simplificar al máximo, va a plantear que nosotros podemos comprender gran parte de las relaciones sociales a través de un proceso de obligaciones mutuas que está asignado por el dar, el recibir y el devolver. En ese dar, recibir y devolver, en esa lógica del don, por ejemplo, un regalo de cumpleaños. Si alguien me regala algo para mi cumpleaños, es razonable que yo le regale algo para su cumpleaños. Hay un diferimiento, no es como el toma y daca, cuando yo doy dinero y me llevo algo, ¿no? La lógica del don tiene que ver con un intercambio recíproco que en la demora también lo que se está fomentando es el honor de los participantes, son otras cosas las que se intercambian a través de esos objetos. Pero hay dones que son dones trascendentales, que son los dones que una generación le da a la siguiente, que esos dones, en la devolución, no va a estar referida a la generación adulta que cría a esas infancias, sino que es, al ser un don trascendental, cuando esas infancias sean adultas, brindarán a su vez ese don que no requiere devolución a la siguiente. Y en el caso uruguayo, muchas veces lo que hemos observado es que lo que no se le reclama al Estado se le reclama a las hijas y a los hijos. Y es algo complejo pero interesante para observar qué pasa ahí. Y ahora que volvió Raquel, una cosa que me quedé pensando de tu comentario sobre el lugar en el mundo o el de dónde venimos y el toque irónico que me gusta, es que hay un autor, Didier Fassin se llama, se escribe Fassin, Fassin, que retoma el planteo de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, pero lo piensa para las sociedades contemporáneas y va a hablar de la banalidad del bien.
y muestra cómo en aras, incluso con discursos, que en aras de defender el derecho a la vida, justifican la vulneración de muchos otros derechos, ¿no? Y cómo hay mecanismos de violencia estructural que se sostienen en esa banalidad, ya no del mal, sino del bien. Y después la pregunta de Daniela traía un salto más que yo no lo terminé de entender. Daniela, ¿qué ibas con tu ampliación de la pregunta? Porque a lo de las madres y los padres con sus hijas e hijos, sí, ahí entendí y creo que contesté, pero ¿cuál era esa ampliación? A ver, en esto algo creo que vos hoy cerrabas con algo que yo asocio a esta idea y de alguna manera Lincoln también lo traía en esto de la cotidianidad y cuando traía esto como del beso en el ámbito de lo público, ¿no? Pensaba, bueno, me queda más lejos la idea, pero seguro hay algo como de, o puedo llegar a entender que hay algo de la lógica de la impunidad Mm. y más asociada capaz a una cosa más sana del no hacerse cargo, este, que se puede llevar a los vínculos sexoafectivos actuales, ¿no? Nada, me había quedado como, no es que tenga como mucha idea atrás de la pregunta en realidad, pero haciendo el ejercicio de, se me ocurrían como más preguntas, pero cerré en esto, bueno, de la cultura y el arte, los medios, los vínculos, en principio pensé, también por el recorrido y porque sé que tiene como más estudio detrás, las cuestiones padres, madres, hijos, hijas en ese corte generacional, pero pensé, bueno, y hoy en nuestros vínculos, cuando nos relacionamos con otros, con otras, ¿cómo afectará esto Hoy en de ese mañana, en sentido? una actividad en Facultad de Humanidades, Raquel Diana contaba que el primer amanecer que vio en la ciudad fue cuando tenía 20 años, cuando podía estar caminando de noche y encontrarse con un amanecer, ya tenía 20 años. Me pareció una imagen muy, muy interesante. Sobre, a ver, esto que traes sobre los vínculos, yo, los vínculos sexoafectivos, ese como ese salto triple mortal, yo voy a dejarlo como en un saltito, ¿tá? Voy a un paso anterior. Y el otro salto capaz que lo das tú, porque no es algo que haya pensado. Del mismo modo que decía estas cuestiones de lealtad sobre las hijas, los hijos con sus madres, con sus padres, un no enunciar también para proteger a esos adultos. Eh, Hay una pregunta acá, es sin la E final. Está escrito bien lo del chat, pero sin la E final. Esas lealtades que son protectoras, también tenemos en esto que les decía, que se estructura de alguna manera una jerarquía de víctimas y que esa jerarquía eh, habilita a quienes pueden opinar sobre algunas cosas y quienes no. O sea, es distinto que un ex rehén de la dictadura llegue a la presidencia y diga, eso ya fue, a que lo diga la almacenera de la esquina que Claro, ni siquiera la procesó ¿me explico? Hay, claro. hay, hay una jerarquía que matriza la autoridad para opinar sobre tales o cuales hechos. Y cuando yo me refería al etos del confort individual, que puede estar vinculado a ciertas características de las relaciones sexoafectivas en el presente, en determinados sectores sociales, además, ¿no? Ahí son opciones que tienen más que ver con un sector medio, ¿no? Un sector medio alto. En general no son las opciones más populares. Ahí tenemos un crecimiento de las iglesias evangélicas, que dentro de todo son colectivas, ¿no? Hay otro tipo de redes. Entonces, cuando pensamos ese individualismo radical del etos del confort individual, y me refiero a eh, estos caminos, por ejemplo, los caminos neochamánicos vinculados
a algunas religiosidades de los sectores medios y que además están ligados a lo que fue la red sumergida de la New Age en determinado momento, ¿no? Que hay una serie de discursos y de prácticas que van eliminando las relaciones sociales del juego, como si cada una pudiera salvarse a sí mismo y en algunos casos muy extremos justificar cualquier daño porque tenés que agradecer lo que te tocó, de eso tendrás que aprender y si eh, tenés una actitud adecuada y bien conectada, lo estoy diciendo de un modo horrible, pero ustedes me entienden, todo estará bien, ¿no? Como si el afuera dependiera únicamente de una interioridad que está ligada al individuo y no a las relaciones sociales en las que se inserta. Y en esa clave que tiende a alejarse del materialismo, y digo el materialismo en términos más filosóficos, ¿sí? El materialismo que tiene que ver con las condiciones de vida materiales y las distinciones que eso impone y los condicionamientos que eso supone, ¿no? En la medida que son opciones que por las características de estas religiosidades y sus estructuras y los dispositivos terapéuticos a las que están ligadas, hay una búsqueda que escindiría el espíritu del cuerpo y por lo tanto esa búsqueda espiritual se aleja de pensar las condiciones materiales junto con las relaciones sociales, ahí sí encuentro un riesgo ligado a la impunidad, una, porque hay una ruptura del lazo social, otra, porque el cuerpo, en la medida que pierde entidad, también se corre el riesgo de deslegitimar las posibilidades de que un resto le permita a la persona detenida desaparecida ser testigo de su propio asesinato. O sea, todas las operaciones de producción de verdad y de acceso a la justicia ligadas a la materialidad propiamente dicha. Y en tercer lugar, porque tampoco habilita un proceso de cambio en clave de lo que Nelson traía, que tiene que ver con un desarrollo que ponga en cuestión las estructuras, que ponga en cuestión porque las critique, porque las piense, porque promueve un cambio, y eso requiere de hacer pensar con otros y que parte de la acción transformadora esté en ese afuera, ¿no? Ahí hay una dicotomía que, que me parece que vale la pena prestarle atención. Muchas gracias, Disculpen que Natalia. fui Es larga, tan perdón. apasionante eso que nos estamos eh, alejando un poquito del horario, pero nadie se está yendo, prácticamente todos seguimos acá muy atentos. No, 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 al revés. Muchísimas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Quito y luego vamos a leer los chats. Hay algunos comentarios y preguntas en los chats. Trataremos de ser breve para contestarle y todavía no se vayan después de eso, que tenemos un anuncio y una invitación para hacerle, que le hará nuestra colega Gabriela Montado de OPCV sobre una actividad que justamente estamos hablando mucho de vínculos y sí tendrá muchísimo que ver con eso. Así que le pedimos todavía un poquito más de paciencia. Quito. Sí, voy a empezar, voy a ser breve porque si no, no, por la hora. Lo primero, me pareció muy bueno lo que planteas, Nelson. Creo que el punto que planteas sobre el tema de las Fuerzas Armadas es parte realmente de la agenda hoy. Tendría que estar acá en la agenda. Más que nada si la si deben o no deben, digo, la pregunta, digo, o el punto es qué Fuerzas Armadas se quieren, empezar con eso. Pero para eso también teníamos que empezar con lo previo, digamos. Lo previo es el reconocimientos. Hay reconocimientos, está el tema de la verdad, digamos. Ahí para mí es central la cuestión de la verdad, por eso la enfatizaba eso. La verdad fue en la medida que todavía tenemos, digamos, una democracia recortada.
una democracia condicionada. Quieras o no, es así, digamos. Lo miremos como lo miremos. Uno puede decir, bueno, hemos avanzado montones, sí. Se ha hecho la transición, pero durante casi 15 años, durante 3 gobiernos, ni siquiera los familiares fueron recibidos por ningún presidente. Recién los recibió Jorge Valle, el 4º presidente de la transición democrática. No, hay temas que siguen sin hablarse. Esto es parte de la construcción de una sociedad post-dictadura. Es parte fundamental eso. El comenzar a hablar es comenzar a reconocer determinados hechos como institución. No estoy hablando de cuestiones como es personales o situaciones, digo, como institución. Digamos, la construcción social es así, digamos. Tenemos instituciones que puedan, digamos, hacer reflexión a partir de su propia situación. Indudablemente, digamos, ahí esto como sociedad, yo digamos, en términos macro sistema internacional, la realidad, como lo planteo ahora en un artículo que va a aparecer pronto, es hay un incremento de todos los presupuestos militares en el mundo, en los 5 continentes. Esto se está dando muy recientemente. Y pero bueno, eso es otro tema de otro, voy a dejarlo porque si no estoy planteando otras cosas. Y lo segundo, yo varias veces he pensado concretamente bueno, desaparecidos, eso que conocía, y eso me he preguntado, por ejemplo, ¿qué hubiera sido de ellos? ¿Qué hubiera sido si no hubiera pasado lo que pasó, toda esa, porque había un fervor, una iniciativa, una cantidad de, eh, digamos, se puede decir, de ganas de hacer cosas en esa época de creación, pongo el caso solamente, uno de ellos, claro, de Íbero Gutiérrez. Y bueno, para mí Íbero Gutiérrez era impresionante la explosión que tenía de poesía, de ganas, de obras de teatro, cuestiones, uno dice, bueno, ¿qué hubiera pasado? No, realmente, eso es parte justamente todavía lo que podemos llamar esa cultura de la impunidad que se ha gestado, porque se cortaron vidas, pero tampoco se ha logrado recrear lo que pasó con esas vidas frustradas, cortadas, de los desaparecidos. Y eso es parte de la impunidad. Eso condiciona, si se quiere, distintos estratos, distintos niveles y distintos, se puede decir, lógica, porque creo que, bueno, Natalia se refería a eso. Buena parte de la sociedad ha tenido, digamos, se puede decir, ha sido tocada justamente por la impunidad de la dictadura, durante la época de la dictadura. Hay pocas familias, se puede decir, que están en una burbuja o que no saben o que no han conocido, eso es cierto, digamos. Hay parte de la sociedad que está fuera de eso, pero la sociedad se ha visto atravesada por eso y sigue condicionando. Entonces, esa es un poco también la visión, digamos, el trabajo a hacer, se puede decir, para seguir adelante, ¿no? Es la memoria, es lo que posibilita justamente la continuidad para la búsqueda de la verdad. Es un combate de todos los días, un combate de todos los días. Bueno, lo corto acá porque realmente por la hora Muchísimas tenemos... gracias. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a leer rápidamente los comentarios en el chat. Susana, si nos haces el favor. Sí, Adriana Goñi hace una reflexión y dice, impunidad biológica sumada a la impunidad del presente, unida al negacionismo retraumatiza al conjunto de la sociedad. Laura le contestó Mariana en el chat, así que ya no sé si quieren se lo leo las dos. Y después Diego dice, ¿podemos hablar de cultura de impunidad o la impunidad atenta contra la cultura? En tanto pacto perverso que atenta contra los lazos sociales y la comunidad de derecho. ¿En qué situaciones sociales actuales podemos pensar que retorna la violencia desmentida y negada? Gracias por las intervenciones y a UPCB por trabajar por la memoria colectiva.
Esas eran las dos Bueno, intervenciones. quizás la dejemos, Diego, para contestarla en la siguiente actividad que haremos, porque una de las invitaciones que tenemos para hacerle es que vamos a seguir con ese tema, viéndolo desde el arte, la música, el teatro, la poesía, Lincoln, y otras manifestaciones artísticas que también fueron nombradas acá como también manera de expresión desde la cultura y la sociedad. Pero lamentablemente ya son las 9, así que le damos ahora la palabra a nuestra colega Gabriela para que nos cuente y les informe de esta actividad. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, celebrar esta actividad que creo que es tan necesaria e importante poder seguir año a año refiriéndonos a este tema tan doloroso y tan necesario de seguir reparando o reparar. Bueno, voy a ser breve también. Los queremos invitar a todos a una actividad, un encuentro que tendremos los días 27 y 28 de septiembre próximo, que tiene que ver con una celebración, ¿no? Nuestra asociación está este año cumpliendo sus 30 años de vida y lo queremos celebrar en vínculo, porque esta es nuestra forma de pensar al sujeto y sus vínculos, y como decía, creo que Daniel al principio, en un momento su intervención, es que todos estos atravesamientos de los que estamos hablando, el lazo social, las violencias, la impunidad, los avatares, ¿verdad?, socioeconómicos, culturales que nos atraviesan de tal modo que no podemos ser sujetos sin pensarnos, insertos en una sociedad, insertos en un vínculo con los otros cercanos, inserto con, bueno, con las posibilidades de seguir vinculándonos para ser sujeto. Veo que puedo compartir y simplemente, no puedo, no importa. Quería ver la posibilidad de compartir el flyer, pero no hace la cosa. La idea es convocarlos, están en la página, si alguien lo puede poner en el chat, de Está en el AUPCB, chat. un link. Está perfecto. Ya lo puse en el chat con el afiche, Perfecto, Gabriela. perfecto. No, simplemente convocarlos a todos. Nosotros ya estamos recibiendo propuestas, hay distintas formas de participar, en simposios, en talleres, con cualquier otra intervención que les parezca pertinente. Estamos abiertas y abiertos a recibir todas vuestras opiniones, inquietudes, y bueno, y los esperamos, porque algo de lo que nosotros queremos hacer énfasis es que la actividad va a estar transversalizada por las disciplinas, ¿tá? Entonces, creo que en ese territorio estamos todos, y por eso la convocatoria también es a otros colegas de otras disciplinas para seguir pensando este tema que vimos hoy y tantos otros que sufrimos y vivimos diariamente. Así que nada más, y vuelvo a felicitar y celebrar el encuentro de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela. No, por favor. Gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Y simplemente escuchaba cuando Natalia traía ese concepto de la banalidad del bien, me parecía súper interesante. Me hizo recordar algo que dice Butazzoni, que no existe la banalidad del mal, que el mal es mucha cosa, pero que no es banal. Bueno, quería solamente terminar con estas palabras. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias de nuevo a todos.